Bueno, para recordarles que ya está liberada la tarea de la unidad número 3, son 10 ejercicios, están sencillitos, ya los liberé a partir de ayer por la noche, entonces su trabajo es resolverlos para esa semana. Recuerden ahí visualizar la fecha del cierre de esa tarea para que no tengan sorpresas. Verifiquen eso cada vez que entren a la plataforma de Moodle o también llamada la plataforma de ciencias básicas. Bien, recordándoles también, me parece que el 20, el 20 de noviembre, me parece que tienen ustedes también su examen, verifíquenlo en su plataforma, puede ser que sea antes, es decir, el 19, tal vez. Eh, entonces, cheque bien su plataforma para que no se les pase la fecha de examen. Y bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema de estudio. Recuerden que en la última sesión em, empezamos a comentar dos palabras muy importantes aquí en la parte del cálculo diferencial en el que nosotros podemos hablar de una solución explícita y de una solución implícita. Bueno, en ese momento nosotros vamos a trabajar con la derivación implícita. Esto porque por los conocimientos que hasta ahora tenemos, necesitamos nosotros en algún momento eh, en en esta unidad ya llegamos que nosotros tenemos ya una ecuación o tenemos ahí una función ya de varias variables, en este caso hablamos de dos, una ecuación que contiene a x y a y como variables y pues con otros cursos más adelante que ustedes eh, eh, lleguen, podrán confirmar mucho mejor o con esas técnicas mejorar todavía esta parte de una derivación implícita. Bueno, entonces vamos a intentar resolver el siguiente ejercicio. Nosotros tenemos el ejemplo 16. Aquí tenemos el ejemplo 16, en donde se nos pide que esta ecuación, que es y a la cuarta más 3y menos 4x al cubo más 5x por y más 1, calcular, eh, en ese caso, y es igual a f de x, o también podemos decir, en ese caso, pues encontrar y'. Nosotros ya teníamos ahí una técnica, la habíamos comentado en la última sesión, de cómo calcular esta derivada. Entonces, nosotros, derivando cada uno de esos términos, recuerden que tenemos el primer miembro y el segundo miembro. El primer miembro tiene uno, 2, 3 términos y el segundo miembro tiene dos términos. Entonces, aplicándole la notación de derivada de Leibniz, ustedes podrán observar lo siguiente. Aquí tenemos ya la derivación. Recuerden que por uno de los teoremas que hemos estudiado de derivadas, tenemos lo siguiente, vamos a derivar a la primera, al primer término, que sería y cuarta, más derivar 3y, menos derivar 4x al cubo. Y esto deberá de ser igual a derivar 5x por y, más la derivada de 1. Bien, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarle una y, recuerden que tenemos 4 y's, vamos a quitarle una y. Es decir, vamos a aplicar esa regla de U a la n que nos dice que vamos a identificar en ese caso la potencia, que sería 4. Ustedes observen, 4 multiplica ¿quién? A y, pero a esta y le quitamos 1, ¿sí? Le quitamos 1 y vean que vamos a hacer con esa y. Vamos a volver o vamos a encontrar una diferencial de y sobre una diferencial de x. Recuerden que ya teníamos de por sí la diferencial de x, solamente que aquí esa y la aprovechamos y aquí ya nos definiría la primera derivada. Algo similar hacemos en el siguiente paso. eh, Tendríamos 3, aquí nada más es una y,
Entonces nos quedaría diferencial de y sobre la diferencial de x. Y aquí sí podemos derivar con respecto a x. Serían 4 por 3 son 12, x cuadrada, y esto deberá de ser igual a, recuerden que tenemos una constante, esta podemos dejarla fuera de la derivación, y tendríamos que derivar esa parte de x por y más la derivada de 1, pues sería 0. Ahora, nosotros sabemos que esta derivada también se puede expresar como y'. Entonces cambiamos ahí la notación eh, y ahora la cambiamos por y'. Aquí también hacemos algo similar. Aquí la cambiamos por y'. Aquí permanece igual. En este caso, tenemos aquí un producto de x por y. Entonces, lo que tenemos que aplicar es la regla de derivación, pero de un producto. Ustedes definen quién es u. Tenemos d con respecto a x, u por v. Definen quién va a ser u, quién va a ser v. En este caso, u es igual a x y v es igual a y. Entonces, aplicando las reglas correspondientes, tendríamos esto. Ahora, simplificando, aquí nos permanecería con el mismo resultado anterior. Aquí multiplicamos este 5 por cada uno de esos términos y encontramos esta solución. Ahora, aquí, si ustedes notan, también tenemos la diferencial de y entre la diferencial de x, y aquí pasa lo mismo. Bueno, en ese caso, nosotros podemos hacer lo siguiente. Aquí tendríamos que esto es igual a quién, a y', y la diferencial de x sobre la diferencial de x es igual a quién, a 1. Por eso ya nos observa aquí, pero sin embargo se ve el producto de 1 por 5y. Ahora, si ustedes observan esta última expresión, nosotros tenemos ahí un factor que va a ser y'. En algunos términos, aquí tenemos un y' y otro y'. Ahora, nosotros hay que recordar que como y es igual a una función f de x, la regla que se utiliza para derivar y a la n, la regla para derivar la potencia de una función, en este caso ya lo hicimos aquí con respecto a y entonces el siguiente paso tendría que ser la siguiente. Em, Aquí ustedes pueden observar este término en donde ya está simplificado. Vean ustedes que hicimos todas las y', lo vamos a marcar en el ejemplo anterior. Aquí tenemos una y', aquí tenemos otra y', aquí incluso tenemos otra y'. Tenemos tres términos con y'. Entonces, aquí vean ustedes, se quedan ordenados. De hecho, están en el primer miembro y debe de ser igual a 5y más 12x cuadrada. El siguiente paso es calcular este factor común, que sería y'. Vean ustedes cómo nos quedaría entonces este factor común. Ahora, el siguiente paso, recuerden que era el de despejar y'. Entonces, ustedes ya recordarán aquí que para hacer ese paso tenemos que aplicar el inverso multiplicativo de estos tres términos, es decir, todo esto junto, el inverso multiplicativo, y nos quedaría entonces de esta manera. Tendríamos y' es igual a 5y más 2x cuadrada sobre 4 por y al cubo menos 5x más 3. Entonces, aquí tenemos nosotros la derivación. Obviamente, cuando ustedes, repito nuevamente, cuando vayan a otros cursos más avanzados, hay otras técnicas para poder encontrar esta primera derivada, obviamente en una función con dos variables. Bueno, entonces, pues ese sería parte del procedimiento de cómo encontrar y' para una ecuación implícita. Bien, aquí tienen más ejercicios, tienen 9 ejercicios, practíquenlos, desarrollenlos, eh, eh, y son del tema de derivación implícita. Bien, entonces vamos a continuar nosotros con la parte de potencias y derivadas de orden superior. Bien, aquí nosotros iniciamos este tema con la regla de la potencia, en donde la expresión que tenemos se puede ampliar en casos de exponentes racionales. Vean ustedes que a lo largo de esta unidad hemos estado poco a poco mejorando
mejorando la regla de la potencia. Entonces, hasta ahorita vamos a empezar ya a poder eh, emplear esa regla de la potencia con exponentes racionales, algo que no habíamos hecho hasta ahora. Entonces, tenemos aquí m y n que son enteros, pero n obviamente debe de ser distinto a cero. Ya lo hemos estudiado en unidades anteriores. Entonces, nosotros podemos decir que ya la n será igual a quién? A x a la m. Vamos a suponer que la primera derivada existe y que los denominadores no se anulan. Entonces, derivando implícitamente se obtiene lo siguiente. Es decir, que ya tenemos aquí una función, o bueno, una ecuación también se puede mencionar, de dos variables. Tenemos por un lado y y por otro lado x. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros calcular su derivada. Obviamente de una ecuación implícita. Aplicando la regla de la potencia, vean ustedes, ya no tenemos x, vamos a cambiarla por y. En este caso deberá de ser igual a que si nosotros derivamos con respecto a x y a la n, deberá de ser igual x a la m con respecto a x. Sí, solo si, en este caso nos quedaría que para n, la variable, perdón, y, para la variable y, sería n por y a la n menos 1, derivando aquí diferencial de y sobre la diferencial de x. Esto es igual a m por x a la m menos 1. Entonces tenemos esta igualdad. Bien, por lo tanto, si nosotros despejamos lo que nos llama la atención en este momento, la derivada, o también podría ser y', tendríamos lo siguiente. Haciendo ese despeje, nos daríamos cuenta que es igual a esta expresión. Ahora, si nosotros hacemos una simplificación de esta última expresión y utilizando las leyes de los exponentes, obtenemos una regla de la potencia para exponentes racionales. Vean ustedes, tenemos la fracción m sobre n por la variable x, pero vean ustedes qué pasa aquí. Por esas reglas de la potencia, leyes de exponentes, nos quedaría lo siguiente, que sería m sobre n menos 1. Entonces aquí ya la regla de la potencia se mejora y ya nos permite también incluir funciones, eh, bueno, potencias racionales. En este caso se nos pide encontrar y', aquí tenemos y', si nuestra función es la siguiente. Tenemos que y es igual a 12 por la raíz cúbica de x cuarta más 4 sobre la raíz cuadrada de x. Entonces nosotros, para poder encontrar su primera derivada de esta función, pues tenemos entonces que eh, convertir esas raíces en unas potencias fraccionarias correspondientes. Entonces ustedes pueden observar aquí las potencias, en este caso fraccionarias. Tenemos la primera que para x sería la 4 tercios y para la segunda x sería la menos 1 medio. Entonces aquí nos recuerdan que aplicando el teorema 7, 6 y la regla de derivación 6 obtenemos lo siguiente. Recuerden que para encontrar la primera derivada expresamos a qué es igual nuestra función y igual a f de x. En este caso son dos términos. Aquí nosotros tenemos que hacer una separación porque son dos términos. Derivamos cada una de ellas. Entonces pueden observar aquí, incluso el 2 es una constante, permanece fuera de la derivación. Ocurre algo similar aquí para el 4. También es una constante, queda fuera de la derivación. Y aquí aplicando la regla de la potencia, ya para potencias fraccionarias nos quedaría, en este caso, tendremos 4 tercios por x a la 1 tercio, recuerden menos 1, y aquí tendríamos más 4, sería en este caso la menos, por menos 1 medio, por x a la menos 1 medio menos 1, y al final multiplicándolo esa expresión por 2 y esta expresión por 4, nos quedaría este resultado. Y obviamente este resultado tendrá que ser el resultado de la primera derivada de la función y es igual a f de x. ¿Vale? Bien, tenemos el siguiente ejemplo, el 18. También se nos pide determinar la primera derivada cuando nosotros sabemos que la función es la siguiente. Vean ustedes ahí, tenemos
3x más la raíz cuadrada de x cuadrada más 7 a la cuarta. Entonces, aplicando eh, la regla de las potencias dos veces, tendríamos lo siguiente. Tenemos aquí la derivación de nuestra función. Aquí nosotros podemos observar cuánto vale n, en este caso sería 4, cuánto vale u sería todo esto, esas dos funciones, y luego a 4 le restamos 1, sería el cubo, y luego derivando el argumento, o bueno, esas dos funciones, tendríamos esta parte. Ahora, aquí hay que nosotros derivar cada uno de esos dos términos, separamos la derivada en dos términos, incluso calculamos aquí la primera derivada, sería 3. Por eso que ustedes ven el resultado ya directamente. En este caso, nosotros tenemos que convertirla a x cuadrada más 7 a la u medio. Y nuevamente aplicando la regla de la potencia tenemos n, que es un medio. ¿Por qué? Por x cuadrada más 7, un medio menos 1, me está dando menos un medio. Y derivando nuevamente su argumento tendríamos x cuadrada más 7. Aquí el 3 permanece igual, esa expresión permanece igual y aquí derivando eso me quedaría 2x. Ahora, este 2 con este 2 se anulan, por eso me queda x sobre la raíz cuadrada de x cuadrada más 7. Recuerden que está dividiendo esa raíz cuadrada porque aquí tenemos una potencia fraccionaria negativa, ¿vale? Entonces, al final lo multiplicamos por esa expresión y tendríamos la solución en este caso de nuestro problema, ¿vale? Entonces, esa sería esa parte. Ok, en la parte de derivadas de orden superior, eh, nosotros debemos entender que es posible encontrar una primera derivada, pero si nosotros quisiéramos encontrar una segunda derivada, también se puede. ¿Y cómo expresamos una segunda derivada? Bueno, si nosotros queremos calcularla, o también llamada derivada de segundo orden, pues podemos hacer esta notación. Escribirla como y', también debe de ser igual a que ustedes la expresen como f b' de x. Incluso derivar la primera derivada una siguiente vez. Aquí derivar la función y con respecto a x y después nuevamente con respecto a x, o incluso pudiera ser también esta. Esta eh, esta es la más utilizada para las ecuaciones diferenciales, pero sin embargo también esta que escribimos o que escribieron en la primera opción. También cualquiera de las dos son las que vamos a estar viendo más adelante en algunos otros cursos, pero en este basta con esta y con esta notación, pero vean ustedes también tenemos otras tres. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar una tercera derivada para la función y es igual a f de x, o es decir, una derivada de tercer orden, nosotros tendríamos que hacer lo siguiente. Ustedes observan la primera notación, tenemos y con y triplima. Aquí tenemos también lo mismo, pero hablamos de f de x. Aquí nuevamente derivamos la segunda derivada. Aquí hacemos algo similar y aquí ya hacemos la notación de manera general, que esto nos da a entender a nosotros que se trata de una derivada de tercer orden. Bien, entonces, pues nosotros podemos generalizar esta notación pues hasta una n enésima derivada de la función y es igual a f de x. Bien, nosotros, si seguimos esta secuencia donde colocamos aquí y triprima, la siguiente, la cuarta, ya no escribiríamos cuatro comillas, ya no. Lo que hacemos nosotros es escribir y a la n, ¿sí? Ahí a la n pues ya sería un número, por ejemplo, pudiera ser 4, 5, 6, etcétera. En este caso, si ustedes observaran esta notación, expresa una derivada de orden n. Ahora, aquí tenemos algunas notaciones. Por ejemplo, de Lagrange, esta que hemos apreciado, se le llama entonces notación de Lagrange. También tenemos la de Cauchy, vean ustedes cómo es esa notación.
Tenemos incluso la de Leibniz, que es una de las también más utilizadas, al igual que esta. Y bueno, pues aquí tenemos nosotros esas notaciones, son correctas, ustedes pueden trabajar la que gusten. eh, y bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio, en donde se nos pide, pues de esta función, hallar las primeras cuatro derivadas sucesivas, ¿vale? Es decir, vamos a calcular eh, la primera derivada, vamos a calcular también la segunda, ¿vale? Incluso la tercera. Y después, como último, sí me dice 4, ok, 4 de esta manera, ¿vale? Vamos a hallar estas derivadas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta de esta función en este caso. Ahora, para encontrar la primera derivada, lo que tenemos que hacer es colocar nuestra función. Tiene uno 2 3 4 términos, por lo tanto debemos de separarla en cuántos términos, uno 2 3 y 4, ¿vale? El siguiente paso es verificar si existen algunas constantes, porque por uno de los teoremas que hemos estudiado de cálculo de derivadas, podemos dejar fuera esas constantes. Y vean este paso, pues esas constantes están siendo eh, colocadas fuera de esa derivación. Y bueno, a partir de ahí ya empezamos a derivar. Vean ustedes a qué es igual la derivada de x al cubo, a qué es igual la derivada de x cuadrada, a qué es la derivada de x, y a qué es igual la derivada de x a la menos 1. ¿Qué hacemos después? Pues realizamos las multiplicaciones correspondientes y nos quedaría esta expresión. Nuevamente son cuatro términos, pero hemos encontrado en ese caso, pues, y', ¿vale? O también se pudiera decir la primera derivada, es decir, la diferencial de y entre la diferencial de x. Hacemos algo similar para encontrar la segunda derivada. De ese resultado que obtuvimos hace un momento, recuerden que son esos cuatro términos, nuevamente los consideramos y aquí los colocamos. Y vamos a calcular nuevamente su derivada. Conociendo nuevamente los pasos anteriores, pues tenemos que separar en uno 2 3 en cuatro términos, porque hay cuatro términos en el renglón anterior. Dejamos nuevamente las constantes fuera de la derivación, que sería este paso. Y después derivamos x cuadrada, derivamos x, derivamos 5 y derivamos x a la menos 2 y efectuamos los productos correspondientes y obtenemos en este caso la segunda derivada, o también conocida como y bi'prima. Ahora, si queremos calcular la tercera derivada del resultado que hemos obtenido aquí lo colocamos nuevamente, ahora son tres términos, vean ustedes se va reduciendo los términos y después, en este caso, separamos uno 2 son tres términos, calculamos eh, eh, o mejor dicho, dejamos fuera las constantes de la derivación y ese sería el paso que tenemos aquí. Ahora, si nosotros calculamos la derivada de x, bueno, de 18x, o de aquí, en este caso de x, la derivada de x es 1, la derivada de una constante es 0, y la derivada de x a la menos 3 sería este que tenemos aquí. Efectuamos las multiplicaciones correspondientes y nos quedaría este resultado. Bien, esa sería la tercera derivada en este momento. Y finalmente, para concluir lo que se nos pide en la actividad, la cuarta derivada, nosotros, ven ustedes aquí, expresamos y a la cuarta, ya colocamos un numerito y derivamos el resultado anterior. Son dos términos, nuevamente tenemos que hacer una separación, pero la derivada de una constante, recuerden que es 0, y la derivada de x a la menos 4 sería este que tenemos aquí. Y multiplicando o efectuando los productos correspondientes, tendríamos ya en este caso el valor de la cuarta derivada, ¿vale? Ahí tendríamos nosotros este resultado, ¿vale? Ahora, en este caso, se les queda de actividad en este momento, pues, trabajar el ejemplo 20. El ejemplo 20 es, ven ustedes, una ecuación implícita y se nos pide hallar
su segunda derivada. Nosotros ya la habíamos trabajado eh, en unas láminas anteriores, habíamos encontrado ya su primera derivada. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues encontrar su segunda derivada. Esto ya lo habíamos calculado, por eso se nos coloca aquí nuevamente. Y ustedes van a colocar aquí entonces, o van a calcular su segunda derivada. Vean ustedes la segunda derivada, el resultado. Aquí ven el primer término, se está considerando como un cociente, ¿vale? Y ustedes tienen que aplicar la derivación, si es con respecto a x, de u sobre v. Aquí recuerden que es un cociente y vean ustedes se está aplicando esos, esos pasos, ¿vale? De esa manera encontraríamos que y' sería igual a quién, pues a este resultado, todo esto, ¿vale? Bueno, entonces aquí llegan más ejercicios de la sección 6.2, son, son 18 ejercicios, en este caso, que ustedes también pueden resolver para poner en práctica lo que hemos estudiado hasta ahorita en las derivaciones de orden superior. Bien, entonces vamos a continuar con la parte de incrementos y diferenciales. Hace unas sesiones nosotros platicábamos acerca de los incrementos. Recuerden que son cambios. Incluso nosotros identificamos el delta X, también identificamos el delta Y. Y vean aquí es la diferencia, el delta X del punto X2 menos X1. Entonces, si nosotros calculamos un cambio, el cambio que nosotros podemos expresarlo sería por el símbolo delta X. Bien, en muchas aplicaciones la variable independiente que nosotros la conocemos como X experimenta un cambio y es necesario encontrar el cambio correspondiente de la variable dependiente, en este caso Y. Entonces recuerden esto, que si nosotros estamos en un punto, ¿vale? Estamos aquí en X1 y luego llegamos a X2, esta distancia entre estos dos puntos se le va a conocer como delta X. Y delta X, recuerden que es un cambio que se nota, obviamente, en esta parte de X. ¿Qué ocurre con Y? Pues es algo similar, pero el cambio lo hacemos de manera vertical, ¿vale? Ya lo hemos estudiado. Aquí vamos ahora a trabajar dos conceptos, incrementos y diferenciales. Vean ustedes aquí nuevamente la figura 4. Tenemos nuestra función y es igual a f de x mostrando los incrementos. Esto ya habíamos estudiado en alguna sesión anterior, ya no es nada nuevo, pero sirve para nosotros como un recordatorio. Bien, recuerden ustedes que el delta x se le llama incremento de la variable x. Y nosotros también tenemos otro simbolito que sería el delta Y. El delta Y se usa para denotar el cambio en la variable dependiente Y correspondiente al cambio, obviamente, delta X, o bueno, el incremento de la variable X en la variable independiente. ¿Vale? Entonces ahí tenemos el significado de cada uno de estos, delta X y delta Y. Vean ustedes que en el caso de delta Y, se puede expresar de esta manera, es el cambio que también ocurre en esos puntos, pero en la función, y también se puede expresar de esta manera. Bien, entonces nosotros aquí tenemos la definición número 9, en donde se nos comenta que si y es igual a f de x y x tiene un incremento delta x, entonces el incremento delta y de la variable y sería la siguiente. Aquí tenemos nosotros que el delta y es igual a f de x más delta x menos f de x. Entonces aquí nosotros tenemos en ese momento el incremento delta y. Ahora en ese ejemplo se nos pide que si nosotros conocemos la función y, pues necesitamos calcular el incremento, vamos a llamarlo aquí delta y correspondiente a un incremento delta x de x. Y luego no se nos pide calcular el incremento delta y cuando x cambia de 2.2 a 2.3. Ok,
Entonces, vamos a calcular el primero. Recuerden que se nos pide con este incremento. Aquí ustedes pueden observar la función f de x y utilizando la definición 9 que acabamos de estudiar, para encontrar el incremento en y, porque es lo que se me pide, pues yo veo que el incremento en y es igual a esta expresión. Entonces nosotros observamos que tenemos aquí 2x al cubo menos 3x cuadrada más 2x más 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a la función podemos decir lo siguiente, que a la función la vamos a evaluar en x más delta x, ¿vale? Y es igual a todo esto. Bueno, sería igual hasta acá. Sería todo esto. Sería todo esto, igual a esta parte, ¿vale? Entonces, ustedes observan, aquí tenemos 2x al cubo menos 3 por x cuadrada más 2 por x más 1. Entonces, ven aquí, x está sustituyendo por esa expresión, esta x por esta misma y esta x por esta igual. Y luego colocamos menos f de x, que sería nuestra función que se nos está proporcionando. Bien, entonces ya tenemos ahí la expresión. El siguiente paso, pues, es resolver las expresiones. Recuerden que aquí teníamos al cubo, entonces resolvemos eh, ese binomio al cubo, tenemos esa expresión. Aquí teníamos 1 al cuadrado, tenemos ya esa parte. Y aquí, resolviendo el tercer término, me parece, sí, es el tercero, que es esta parte, pues nos quedaría entonces esta de aquí. Esos dos términos más 1 menos la función f de x. Después, ¿qué hacemos? Bueno, este 2 pues multiplica a todos esos 1, 2, 3, 4 términos. Este 3 también multiplica a 1, 2, 3 términos y se simplifica aquí. Aquí ya lo tenemos en el siguiente renglón. Ahora lo que vamos a intentar es, en este caso, simplificar algunos términos que ya se parezcan e incluso son de signos opuestos. Ustedes pueden observar que este con ese se anula, este con ese se anula, este con ese se anula, incluso este con ese se anula. Y ven que tenemos solamente estos términos que implican el cambio que está produciendo de x, en este caso más delta x, ¿vale? Entonces hasta ahí terminaríamos nosotros el primer inciso. El segundo se nos pide que ahora ese incremento que calculamos del paso anterior, vamos a decirle que el resultado, ese resultado, lo vamos a trabajar de 2.2 a 2.3. Entonces, aquí nuevamente se nos recuerda esa información. Nosotros decimos que x es igual a 2.2 y el incremento, vean ustedes cómo calculamos el incremento. Recuerden, algo así sencillo les coloqué de x1 y de x2. Entonces, podemos decir que este es x y sería x más delta x, ¿vale? Entonces, si yo estoy aquí en 2.2 y luego estoy en 2.3, yo sé que x es igual a 2.2, por eso aquí me lo expresan de esta manera. Ahora, para encontrar el incremento, o la diferencia de 2.2 a 2.3, pues hacemos una pequeña sustracción. Y por eso nos dice que el incremento es de 0.1, ¿vale? Esta y esta sería de 0.1, que recuerden que es delta x. Ahora, nosotros ya sabemos cuánto vale ese incremento, nosotros podemos empezar a sustituir. Vean ustedes en dónde vamos a sustituir esos resultados. Aquí tengo un incremento, ¿verdad? Aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, otro y otro. Entonces, en todos esos de color verde, vamos a sustituirlo por quién? Por el incremento que ya calculamos. ¿Ya vieron? Aquí lo tenemos de color verde. Ahí ustedes pueden apreciar ese cambio. Ahora, eh, ¿qué ocurre con x? Vean, aquí me pide x cuadrada. Pues coloco el valor que ya conozco de x. Aquí también y nada más. Entonces ya efectuamos los productos en este caso y el resultado que se nos proporciona es de 1.88. Entonces nosotros sabemos que el cambio en y es este de 1.88 cuando varía obviamente de 2.2 a 2.3. Ahora, entonces podemos concluir que efectivamente,
También se pudiera calcular de manera directa, el incremento de y es igual a f de x más delta x menos f de x. Obviamente, cuando esto es igual a f de 2.3 menos f de 2.2. Recuerden aquí que hacemos, bueno, nosotros ya hemos observado que x más el incremento en x es igual a ¿quién? A 2.3, que es lo que tenemos aquí. Entonces, a estas expresiones les colocamos 2.3 menos el valor de x, en este caso x es 2.2. Ven ustedes, lo sustituimos y también encontramos el mismo resultado, que sería 1.888. Entonces hay dos maneras, en este caso, de resolver esta parte. Obviamente, esta ya es de manera más directa y esta, pues hay que hacer algunos pasos algebraicos, ¿vale? Bueno, entonces podemos nosotros continuar ahora con la diferencial. Bien, en el caso de la diferencial, eh, nosotros hemos estudiado la notación de incrementos para definir la derivada de una función y es suficiente sustituir h por delta x por la definición de derivada. Y tendríamos lo siguiente: si nosotros hacemos esa sustitución, tendríamos que f' de x es igual al límite, obviamente aquí ya no sería h, sino delta x cuando se aproxima a cero de esta expresión. Nosotros podemos observar eh, que lo que encontramos aquí debe de ser igual al incremento de y sobre el incremento de x. Esta expresión que ustedes observan aquí como la 7 nos dice que la derivada de la función f es el límite del cociente del incremento de y de la variable dependiente y entre el incremento delta x de la variable independiente x. Obviamente cuando delta x tiende a cero. Y se nos pide observar la figura número 4 de la página anterior, en donde tenemos el cociente de estos incrementos será la pendiente de la recta secante que pasa por el punto P y Q. Vamos a regresar a la figura 4, que sería esta. Entonces aquí tenemos nuevamente el incremento en X y el incremento en Y. Vean ustedes el punto P, vean el punto Q, vean la recta que una vez estudiábamos. Esta recta que toca el punto P y coincide con el punto Q es la recta secante. Aquí tenemos otra recta, vean, solamente toca al punto P, toca un punto de esa curva y es la recta tangente. Entonces, si nosotros desarrollamos este cociente entre los incrementos, delta y, delta x es la pendiente de la recta secante en este caso. Y recuerden que la recta secante en la figura 4, aquí se los voy a marcar, es la siguiente. La recta secante es esta. Más o menos así, así está, ¿vale? Esa sería la recta secante y es su pendiente, el pendiente en ese caso. Bien, entonces de la ecuación 7 se observa que si la primera derivada existe, entonces podemos decir que el incremento que tenemos aquí, el incremento de y entre el incremento de x, pues será aproximadamente la primera derivada, sería f' de x, obviamente cuando el delta x se aproxime también a cero. O bien, si nosotros calculamos el valor del incremento en y, pues sería igual a f' de x por delta x. Obviamente cuando delta x se aproxima a cero. Entonces, vamos a trabajar una definición que proporciona un nombre especial para esta parte de este término. Lo vimos aquí, ¿vale? Bueno, entonces llegamos a la definición número 10. Se nos comenta que y es igual a f de x, donde f es una función derivable, y sea delta x un incremento en x, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Comentar que la diferencial de x de la variable independiente x es la siguiente. La diferencial de x es igual a ¿quién? A delta x. Y que la diferencial de y de la variable dependiente y sería la siguiente. La diferencial de y es igual a f' de x por delta x. Esto a su vez
será igual a f' de x por la diferencial de x. Ahora, nosotros sabemos que por parte de la derivada se puede expresar de esta manera. Por la definición 10, se observa que la diferencial de x de la variable independiente es igual a un incremento delta x, ¿vale? Lo que podemos observar aquí y también podemos observar en esta parte. Sin embargo, esto no sucede con la diferencial de la variable dependiente y. Como se puede observar en la misma definición, el valor de la diferencial de y depende exclusivamente de x y de la diferencial de x. Por eso nosotros ya hemos observado que por la regla o la instrucción número 2, pues obviamente la diferencial de y es igual a f' de x. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Podemos aplicar la definición 10 si se divide entre la diferencial de x. Obviamente la diferencial de x es distinto a 0, se obtiene esta expresión. Deberá de ser igual a este límite en donde tenemos los incrementos. Bien, recuerden que esta notación es de Leibniz para en este caso la derivada. Entonces podemos decir en ese momento que si nosotros calculamos el incremento en y, esto será igual a aproximadamente la diferencial de y es igual a f' de x por la diferencial de x. Y tendríamos la ecuación número 10. La diferencial de y que tenemos aquí se puede utilizar como un valor aproximado del incremento exacto, en este caso delta y correspondiente a un incremento delta x de x. Bien, entonces nosotros podemos ya calcular el siguiente ejemplo de acuerdo a la parte de diferenciales. Bien, entonces tenemos aquí la función y, que es este polinomio. Se nos pide por parte del inciso A utilizar la diferencial de y para estimar el incremento en y. Cuando x cambia, aquí se nos menciona, cuando x cambia de 2.2 a 2.3. Se nos pide determinar una expresión, obviamente para el incremento de y menos la diferencial de y el inciso C también se nos pide calcular la diferencia del incremento en y menos la diferencial de y. Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar ya la solución. Recuerden que conocemos la función f de x. eh, incluso es la misma que trabajamos en el ejemplo 21, en donde nosotros el incremento en y nos dio 1.88, ¿vale? Entonces, nosotros para calcular ahora la diferencial de y, pues tenemos que derivar, ¿vale? Para encontrar entonces la diferencial de y es f' de x por la diferencial de x. Entonces, si derivamos 2x al cubo me da 6x cuadrada, derivo 3x cuadrada, me está dando 6x, derivo 2x, me está dando 2. Ahora ya encontré la diferencial de y. Nosotros sabemos que x es igual a 2.2 y la diferencial de x es igual al incremento en x y eso será igual a 0.1. Recuerden que eso ya lo habíamos estudiado en el ejemplo 21. Por eso, nosotros para calcular la diferencial de y será igual a lo siguiente. Tenemos aquí ya la derivada, la sustituimos en x, en este caso sería 2.2 para esa variable, y la diferencial de x ya sabemos nosotros que en este caso vale 0.1. Si ustedes la multiplican les da 1.784, que es la parte del inciso A que se nos pide en este caso. Bien, entonces esa sería la diferencia, ¿ok? Observen que en ese resultado es un valor aproximado al valor exacto del incremento en y. Recuerden que fue de 1.888 y la diferencial de y nos está dando 1.784. Ahora, se nos pide el inciso B. Recuerden que el inciso B se nos preguntaba determinar una expresión para la diferencia entre el incremento en y la diferencial de y. Entonces, vean ustedes cómo podemos aplicar esa parte. Bueno, aquí tenemos esa diferencia, el incremento en y menos la diferencial de y. Nosotros ya hemos obtenido esos valores, el incremento en y en el ejemplo 21.
y de esa manera pues escribimos esto. Tenemos aquí entonces esta expresión. Recuerden que es algo que ya habíamos realizado con anterioridad en el ejemplo 21. Y luego tenemos menos, en este caso, la diferencial de y. La diferencial de y, recuerden que sería esta derivada que calculamos por, obviamente aquí le colocamos la diferencial, bueno, perdón, sería el incremento en x. Si ustedes observan, se pueden simplificar términos. Incluso me parece que este término se simplifica con este, este se simplifica con este, y este se simplifica con este. Y vean cuántos términos quedamos, uno, 2, 3. Entonces es igual a esta expresión. Esa es la diferencia del incremento menos la diferencial. Ahora, en el inciso C se nos pedía calcular el valor de esa diferencia entre el incremento y la diferencial. Por eso nosotros, si sabemos por parte del ejemplo 21, el incremento en y fue este y de la diferencial fue este, ya en esta actividad que estamos resolviendo, la diferencia sería la siguiente. Tenemos 1.888 menos 1.784 y esto nos da una diferencia de 0.104, lo que muestra que si se utiliza la diferencial de y para aproximar el incremento de y, el error que se comete es de 0.1 aproximadamente, ¿vale? Lo vemos aquí con esos dos numeritos, un decimal después del punto. Es igual a punto 1. Ese sería un pequeño error en este caso, ¿vale? Ahora, aquí en esa parte se nos muestra la figura número 5, el cual se llama interpretación geométrica del incremento en y y de la diferencial en y. Aquí nos comentan que se ilustra la geometría de estas diferenciales, obviamente las que hemos estado trabajando, diferencial de x y diferencial de y en relación con la recta tangente, ¿vale? Esta se va más enfocada a la recta tangente, obviamente en el punto P sobre la curva. Entonces podemos observar en esta figura que tenemos aquí eh, que se considera que delta x que tenemos aquí y delta y son positivos. Sin embargo, también pueden tomar valores negativos. En general, si x tiene un incremento delta x, como lo vemos aquí, entonces la diferencial de y mide cuánto sube o baja la recta tangente en el punto P. Esto es distinto de la cantidad, en este caso delta y que tenemos aquí, que representa lo que la gráfica sube, sería esa parte, lo que sube o baja entre el punto P y en ese que tenemos aquí como, bueno, perdón, sería este de acá, que tenemos aquí Q, ¿vale? Bien, entonces esta interpretación geométrica también muestra que la diferencial de Y que tenemos aquí, vamos a cambiar de color, que la diferencial de Y es aproximadamente igual al incremento en y cuando delta x en este caso es pequeño. Bien, entonces aquí tenemos esta figura, la figura 5. Ustedes pueden observar, les voy a marcar de un color la curva es esta, la curva es esta, aquí la tenemos, como y es igual a f de x, recuerden que es esta curva, la que estoy trazando de color amarillo, ¿vale? Y tenemos una recta, ustedes pueden observar ahí, nuestra recta, vamos a trazar un color, esa es nuestra recta, en ese caso, tangente, ¿vale? Bien, y vean ustedes qué es lo que mide la diferencial de y. En el caso de la diferencial de y, mide, obviamente, este punto, x más delta x, en este caso, hasta un punto R, ¿vale? Vean ustedes desde este punto hasta este punto que coincide con la recta
tangente, que sería un punto R. Y ven ustedes el incremento en Y, que es lo que mide. El incremento en Y, pues efectivamente mide el cambio que existe de ese punto a este de la curva. ¿Vale? Esa sería la diferencia, por eso el incremento y la diferencial, pues son no son iguales, porque una mide una altura, ¿sí? Y la otra mide la otra. Uno recuerden que mide, el incremento en Y mide ese punto de la recta secante y la diferencial de Y mide la de la tangente, ¿vale? Bueno, bien, entonces vamos a pasar con el siguiente ejemplo. Ya logramos nosotros identificar qué diferencias hay entre una diferencial de X con un incremento en X, o bueno, un delta X, la diferencia de un incremento o delta Y con la diferencial de Y. Bien, entonces, pues llegamos al siguiente ejemplo, al ejemplo 23, el cual se nos pide que hay que usar diferenciales para bueno, para llegar a una fórmula que dé el valor aproximado del volumen de una envolvente cilíndrica delgada de altura h, de radio r interior y de espesor t. Recuerden aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular o qué necesitamos hacer? Bueno, en este problema vamos a calcular un volumen, ¿sí? ¿De quién? Pues de un cilindro. Aquí también se le conoce como envolvente cilíndrica. Es lo que vamos a calcular, volumen, ¿vale? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, calcular un volumen. La siguiente pregunta sería, ¿y qué opciones tengo yo para calcular este volumen? Bueno, podemos aplicar eh, incrementos, podemos aplicar también diferenciales. En este caso se nos pide diferenciales, ¿vale? Aquí está. Eh, y también aquí ahora vienen las preguntas. ¿Cuál es el error que se comete al usar esta fórmula? ¿Vale? Bueno, entonces tenemos esta parte y también tenemos la pregunta. Bueno, para trabajar esa solución, nosotros debemos identificar cómo es la envolvente cilíndrica. Y creo que aquí tenemos una figura. Sí, tenemos la figura número 6 para esta envolvente cilíndrica. Tenemos aquí esta parte exterior. Vamos a decir que la altura está determinada por h. Tenemos ahí, ustedes pueden observar un hueco. Tenemos un radio, ¿vale? Es un radio R. Y luego tenemos un grosor, en este caso, T mayúscula, ¿vale? Esa sería la envolvente cilíndrica. Ahora, nosotros ya identificamos que hay un espesor, el espesor T mayúscula, el cual vamos a hacer lo siguiente, que el espesor T lo vamos a identificar como delta R, es un incremento, ¿vale? Es un incremento de quién? Del radio. Si ustedes lo observan de esta manera, ¿vale? Más o menos así, es algo exagerado, está exagerado mi figura. Tenemos aquí el centro en R y luego tenemos este grosor, vamos a ponerlo así, que ese grosor es T mayúscula. Pero bueno, recuerden que aquí tengo R y si yo trazo o continúo esta recta, pues tendremos R más quién, más T. Pero si yo digo en este caso que T es igual a delta R, por eso aquí me dicen que el radio exterior es de R más quién, más delta R. Entonces, ya pensándolo o visualizándolo de esa manera, el volumen de un cilindro interior sería la siguiente fórmula. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces debemos de conocer aquí el valor, en este caso, que tiene R cuadrada. Obviamente R se incrementa con delta R. Entonces el volumen de la envolvente cilíndrica es el incremento, ven ustedes aquí, V de quién, del volumen. Considerando en este caso como una función de R y aplicando la expresión 10, recuerden que la expresión 10 es la siguiente, que está aquí, es la expresión 10 que la marcamos de color verde hace un momento.
Vamos a aplicar esa expresión. Entonces, tenemos lo siguiente. El incremento, tenemos del volumen, será aproximadamente igual a la diferencial de V. Esto es igual a quién, pues obviamente calculando la primera derivada del volumen con respecto a R, diferencial de R. Y recuerden que el volumen, si ustedes derivan este volumen, obviamente aquí les dicen con respecto a R, tendrán 2 pi por R por H por la diferencial de R. Pero como delta R estamos proponiéndola, ¿sí? Que es esta parte, este ancho, es la diferencial de R y también es el incremento en R. Entonces, R la variable independiente. Entonces tenemos lo siguiente, que el incremento, en este caso del volumen, será aproximadamente por lo que tenemos aquí, que sería el volumen V', ¿sí? Derivando el volumen por la diferencial de R, pero la diferencial de R recuerden que es igual a ¿quién? A T. Entonces, esa es una fórmula aproximada para el volumen de la envolvente cilíndrica, ¿vale? Y el inciso B, en este caso, se nos dice que el volumen exacto de la envolvente sería lo siguiente. Ya nosotros tenemos aquí cuánto vale el incremento de volumen. Este será igual a quién? Pues a sustituir en el radio, pues R más delta R, en este caso, menos quién, en este caso la función f de R. Si ustedes simplifican esa expresión, tendríamos algo como esto, ¿vale? Tendríamos esto. El error que se comete al usar esta diferencial de V para estimar el incremento del volumen sería el siguiente. Ya es algo que habíamos estudiado con el tema de incrementos y diferenciales. Observamos ahí cuánto vale el incremento, en este caso del volumen, que serían esos dos términos, menos el incremento de quién, de la diferencial de volumen. Entonces, ustedes pueden observar que esa expresión se anula con esta y nos quedaría la del medio, que sería el error que se comete, sería esta parte, ¿vale? Y se puede observar que la aproximación del volumen, en este caso de la diferencial de volumen, es muy buena cuando delta R es pequeño, es decir, el incremento del radio es pequeño en comparación con H, ¿vale? Bueno, entonces concluimos en esta parte. eh, el ejemplo, continuamos en la siguiente sesión. En la siguiente sesión trabajamos con el ejemplo 24. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, en esta sección. Y bueno, entonces, chequen bien su fecha de examen de la unidad número 3. Dense una vuelta hoy por la noche, para que identifiquen y confirmen si es mañana o es el viernes, ¿vale? Bien, y también les recuerdo nuevamente, resuelvan su tarea de 10 ejercicios para esta semana. Bueno, entonces nos veríamos en la siguiente sesión.